saludamos. Está aquí con nosotros en la mesa de trabajo de CNN Chile de Hoy es Noticia el fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, y además quien está llevando la investigación en este caso que ha dejado durante esta jornada en prisión preventiva quien fuera ex fiscal regional Manuel Guerra. Gracias, fiscal. Hola Matilde, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo comentábamos justo antes de entrar, es un caso particular, un caso que además tomó 9 días. ¿Cuáles son las características que hacen de este caso un caso que tiene características tan únicas? Bueno, creo que si escuchamos atentamente, o leemos ya a esta altura atentamente, lo que fue la resolución del magistrado, creo que recoge de muy buena manera, creo, todo lo que significa este caso, como que hubo una subordinación del Ministerio Público y en particular, ¿cierto?, manifestado en la persona de Manuel Guerra respecto de un grupo político determinado, un grupo de interés determinado. Entonces creo que eso es lo más grave efectivamente que puede ocurrir para un sistema de justicia, para un Estado de Derecho, y creo que fue por eso categórica la resolución del magistrado del día de hoy. Ahora, características particulares, es la primera vez que está en una situación como esta un fiscal regional. Primera vez que está en esta situación un fiscal regional, efectivamente. Yo no sé, corríjame usted, pero nunca yo había visto, por lo menos, que el imputado hiciera uso de la palabra y declarara más que entregando antecedentes, haciendo una defensa de lo que se le está imputando. Sí, bueno, la verdad es que la declaración de parte de los imputados es un derecho que tienen en cualquier etapa del procedimiento. Él ya había declarado incluso durante la investigación y decidió él efectivamente declarar en la audiencia de formalización y a nuestro juicio, de una u otra manera, claro, no reconoció ninguno de los hechos, pero sin perjuicio de ello reconoció las comunicaciones y las distintas imputaciones que estaba haciendo la Fiscalía. Bueno, él de hecho dice que, claro, no recibe un beneficio, él dice que estaba pidiendo un puesto. O sea, él mismo se involucra más, o lo que para él es normal, llama mucho la atención que para un ex fiscal eso no sea un constitutivo de delito. Bueno, eso es lo que nosotros imputamos respecto de lo que él declara. Creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones, basta con escucharlo para efectivamente tener una posición frente a lo que él relata. Nosotros acá lo que hemos tratado de hacer en el marco de esta investigación es efectivamente cada uno de estos comunicaciones que mantuvo con el señor Hermosilla, darle una unión temporal con lo que estaba ocurriendo efectivamente en las distintas causas de esa época. Recordemos que acá tuvimos que reconstruir situaciones que comenzaron a pasar desde el año 2016 más o menos hasta el año 2021. ¿Son 7 o 8 causas? Sí, lo que pasa es que nosotros elegimos aquellas situaciones que efectivamente estaban más claras en torno a la solicitud, ¿cierto?, de esta entrega de información y los beneficios, por otro lado, que estaba solicitando. Creo que el juez lo resumió muy bien en una suerte de, lo llamó él, bueno, lo mencionamos nosotros también, pero él lo hace propio, incluso lo extiende, de una suerte de crédito. Estructura de crédito corruptivo, él habla. Creo que, claro, eso lo recoge efectivamente de doctrina en materia de autores que han hablado de situaciones similares a las que estamos viviendo acá, porque efectivamente a lo que estábamos acostumbrados antes o los casos que habíamos visto, ¿cierto? Siempre nos imaginamos a una transferencia de dinero o el denominado entrega del maletín, ¿cierto?, con algún beneficio concreto. Pero acá no estábamos en una situación de esa naturaleza. Acá, si analizamos la estructura de la formalización y la estructura de la resolución del juez, nos podemos dar cuenta que aquí estamos en una etapa de aproximadamente más de 5 años, donde efectivamente la transacción no es caso a caso, la transacción y la entrega de beneficios, por así decirlo, o la solicitud de beneficios, se realiza, digamos, o va increciendo entre más va avanzando el tiempo, entre más favores voy dando. Por eso es que el juez lo señala de esa manera como una suerte de crédito, que se va acumulando, ¿cierto? Y con la cual, como funcionario público, me siento con mayor posibilidades, ¿cierto?, de pedir cosas a cambio. Ahora que Manuel Guerra haya decidido declarar, ¿es una estrategia de alguna manera de intimidación frente a la audiencia? ¿Al juez, al mismo Ministerio Público, a los abogados de los querellantes?
No, esas son decisiones de la defensa. Yo siempre he tratado acá de circunscribirme a cuáles son los criterios del Ministerio Público. He tratado de no responder a ciertas imputaciones de parte de la defensa y la verdad es que a las distintas teorías que ellos invoquen están, creo yo, en todo su derecho. Lo que a mí me corresponde es blindar, ¿cierto?, lo que es la investigación por una parte y por otro lado informar sobre los avances de la misma, pero referirme a la defensa creo que no. Ahí yo tengo una duda. ¿Por qué usted inicialmente no pedía la prisión preventiva y se habla de este acuerdo que había con la defensa? ¿Por qué para usted era importante de que Manuel Guerra no declarara como declaró ante el estrado? No, eso no era así. Y recordemos que la prisión preventiva se pide en una etapa determinada y eso hizo el Ministerio Público. Lo que ocurre es que efectivamente hubo conversaciones previas con la defensa en torno a qué. De aceptar él, ¿cierto?, los fundamentos de la imputación y por lo tanto implicaba, ¿cierto?, no declarar, no porque no pudiera hacerlo, sino que simplemente porque no tenía sentido si es que estaba aceptando los fundamentos de la imputación. Nos podríamos efectivamente allanar a un arresto domiciliario total. Y eso con miras, ¿cierto?, a obtener un plazo de investigación más extenso para poder realizar más diligencias aún que creemos que están pendientes. ¿Y qué cambia la declaración? Lo que ocurre es que lo que cambió fue que no todos los querellantes estuvieron de acuerdo en esto, por lo tanto iban a solicitar por lo menos el Consejo de Defensa del Estado y algunos de los querellantes particulares prisión preventiva de todas maneras, y por lo tanto el anuncio de ellos fue declarar y controvertir todos los antecedentes de la imputación. Y eso evidentemente ya nos dejaba fuera, digamos, de las conversaciones anteriores que habíamos tenido, que son lícitas por lo demás y que sí, pero siempre la se discuten con las defensas. lo acusa directamente que el Ministerio Público fue el que incumplió el acuerdo. Bueno, pero es que, como acabo de decir, el señor Guerra redeclara. Por lo tanto, eso ya es un cambio efectivamente de las condiciones respecto de lo que se había conversado con anterioridad y además el anuncio fue de que iban a controvertir todos los antecedentes de la investigación. Claro. Y eso entonces lo que complica y por eso se pide la prisión preventiva. Ahora, siempre llama la atención que en casos mediáticos la prisión preventiva se accede. ¿Por qué en este caso era necesaria la prisión preventiva? Bueno, a ver, la gravedad de los hechos es tal, entendemos como Ministerio Público, que aquí tenía que haber una privación de libertad fuerte. La discusión puede ser si la prisión preventiva es la que correspondía o un arresto domiciliario total. Pero evidentemente, en vista de un juicio oral eventual, la única posibilidad es un cumplimiento efectivo. Eso creo que lo vamos a ver en los próximos meses. El plazo de investigación que se me otorgó, bueno, fue muy escaso porque efectivamente como está con esta medida cautelar de alta intensidad, lo más probable es que tengamos un juicio oral en pocos meses más. Ahora, ustedes pidieron 120 días, se les otorgaron 45. Sí. ¿Qué es lo que va a hacer en estos 45 días? ¿Hay nuevas diligencias? ¿Qué es lo que...? Sí, imaginemos que ayer mismo en un reportaje de un medio digital aparecieron antecedentes que nosotros no conocíamos, que es de la imputación respecto de los sueldos y las contrataciones que se estaban haciendo en la Universidad de San Sebastián. Así es. Evidentemente tenemos que tener acceso a esa investigación administrativa que se hizo, a los cargos que se formularon y de ello pueden salir evidentemente nuevas diligencias. También además en el marco de estas 2 semanas que estuvimos reunidos en el tribunal surgieron planteamientos por parte de las propias defensas en orden a algunas aristas que el Ministerio Público no había recabado, por lo tanto, para tranquilidad tanto de ellos como de la propia investigación, es deber nuestro efectivamente hacernos cargo de eso. Entonces bueno, ahí es donde hay distintas acciones que tenemos que efectivamente realizar. Ahora, en el caso de la Universidad San Sebastián, lo que señala que hay un cuestionamiento a la manera en que se contrató sí. a Manuel Guerra. ¿Y eso en qué manera pudiera determinar un aporte a la investigación? Bueno, lo que ocurre es que hasta ahora lo que tenemos en los chats es que efectivamente en esas comunicaciones él manifiesta, y ahora podemos hablar con más, ¿cierto? Con más propiedad porque como todo esto ya fue objeto de una audiencia pública, cosas que antes claro. no podía decir, hoy día sí puedo decirlas, en el marco de no salirme de lo que se debatió en la audiencia. Bueno, efectivamente lo que se señala es que en los chats
él pide, ¿cierto?, a Hermosilla y a través de él, porque no hay una conversación directa con el señor Chadwick. Solamente aparece Andrés claro, muchas veces. Aparece nombrado muchas veces, pero en ese marco hay conversaciones directas respecto a la posibilidad de ser contratado en la Universidad de San Sebastián. Incluso se le consulta si hay cómo van las cosas, si hay que hacer algo más, etcétera. Y tanto es así que, como lo dijo el juez, que eso es efectivo, el contrato que se firma en la San Sebastián incluso es anterior a la salida del fiscal regional de su cargo como funcionario público, lo cual es absolutamente, evidentemente, irregular, ¿no? Entonces, él termina el día 31 de julio, no sé cuántos días tiene julio, pero 30 o 31. Pero lo cierto es que al día siguiente ya está efectivamente trabajando en la Universidad de San Sebastián, lo cual evidentemente, si lo conectamos con el resto de las conversaciones, cobra sentido como una situación efectivamente anómala e irregular. Ahora, el juez de garantía indica, dice, esto formaba un patrón llamado estructura de crédito corruptivo, la cual se orientaba a cobrar deudas por los favores que realizaba para Luis Hermosilla y por medio de este para Andrés Chadwick. Y esto, dice, forma una tríada de 3 personas. ¿Por qué solamente Manuel Guerra es el que está formalizado? ¿Qué pasa con Luis Hermosilla y qué pasa con Andrés Chadwick? Bueno, ellos dos también tienen la calidad de imputados en esta causa. En esta causa hay 3 imputados y se le ha tomado declaración a los 3. ¿Y la formalización? Por el momento, entendemos que hasta la fecha hay antecedentes suficientes para formalizar a Manuel Guerra, y tanto es así que lo defendimos y se obtuvo las cautelares que se obtuvieron. Respecto de los otros 2, tenemos que tomar decisiones, evidentemente, de aquí en el corto plazo, ver si hay alguna diligencia más que nos apoye, digamos, en la solución, ver si el señor Manuel Guerra va a tomar alguna otra forma de enfrentar este caso. Bueno, hay varias cosas que aquilatar, pero en estos momentos nosotros nos concentramos efectivamente en el señor Manuel Guerra y los resultados, digamos, así dan cuenta. Exactamente, pero al hablar de tríada, el juez está reconociendo que hay 3 personas que están involucradas para que esto funcionara. Por lo tanto, lo que existe para uno tiene que estar la contraparte para que se pueda materializar. O sea, para ser corrompido tiene que haber alguien que corrompa. Correcto. Entonces, si se está acreditando una cosa, la otra cae por su propio peso. No refuerza la investigación, obviamente. La resolución del tribunal refuerza la investigación y las líneas que llevamos, eso es claro. Ya, eso quiere decir que podría eventualmente Andrés Chadwick ser formalizado. Le reitero, ellos dos tienen la calidad de imputados, por lo tanto, todo imputado efectivamente puede pasar, si la decisión del Ministerio Público y las pruebas que creemos están, a tomar la calidad efectivamente de formalizado y luego de acusado eventualmente, para el caso de que se mantenga la investigación. ¿Se lograron acreditar las reuniones que dice Manuel Guerra haber tenido con Andrés? A ver, él reconoce efectivamente varias reuniones, Hermosilla también las reconoce, el señor Chadwick más bien no las reconoce en su relato, eso se señaló, pero son cosas que efectivamente tenemos que seguir investigando. Hay sí una que es muy particular y que lo relató el propio señor Guerra cuando prestó declaración, es que efectivamente la reunión que tuvo con el expresidente Sebastián Piñera fue en el domicilio del señor Andrés Chadwick. Era raro que no estuviera el dueño de casa. Era raro que no estuviera informado o que no tuviera conocimiento, sí. Pero que no estuviera también es raro. También, claro. Ya. El juez también habla de que todo esto es para beneficiar una posición política, fundamentalmente la UDI. Andrés Chadwick pertenece a la UDI. Uno tiene, digamos, el derecho a pensar que hay poderes que se mantienen. Aquí hay, digamos, movimientos de poder. ¿Siguen operando? Bueno, yo ahí no puedo llegar hasta allá. Yo estoy armando, digamos, una fotografía de cosas que ocurrieron hace ya bastantes años. Ese fue siempre un problema en esta investigación, porque son cosas que partieron en el año 2015. Ojalá tuviera interceptaciones telefónicas de esa fecha, por ejemplo. Pero desgraciadamente cuando empezamos esta investigación que se me asignó hace poco más de un año, efectivamente tenemos esas falencias, pero creo que hemos reconstruido
de la mejor manera posible las situaciones que ocurrieron a partir del año 2016 más o menos hasta el año 2021. ¿Usted recibió presiones políticas? No, ninguna, de ninguna naturaleza. Porque hoy día también una de las querellantes, que es la abogada María Inés Horvitz, que era parte del Consejo de Defensa del Estado, dice que de acuerdo a este acuerdo que se habría llegado con la defensa, ella dice: tengo poca esperanza de que realmente haya un interés del Ministerio Público de perseguir las responsabilidades de Andrés Chadwick. Bueno, hay que recordar que tanto el Consejo de Defensa del Estado como los demás querellantes no se han querellado en contra del señor Andrés Chadwick, ¿no? Por lo tanto, me imagino que si no lo han hecho es porque tienen una visión en estos momentos similar a la que tiene el Ministerio Público, ¿no? Ellos se han querellado en contra de Guerra y de Hermosilla, ¿no? Esas son las dos personas que están querelladas por Consejo de Defensa del Estado, ¿cierto? Y querellantes particulares. Respecto a Andrés Chadwick, solamente el Ministerio Público le ha dado la calidad de imputado, y se le ha tomado declaración en esa calidad. Ya, ¿y usted no ha recibido ninguna presión para dejarlo hasta ahí? No, ninguna. Ni para avanzar ni para no avanzar. Ya. En este caso, bueno, hubo cosas que también levantaron dudas. Por ejemplo, que se aceptara las pruebas provenientes de una intervención al teléfono de Luis Hermosilla. Eso finalmente digamos, quedó fue un obstáculo salvado porque efectivamente el juez validó la prueba, pero eso pudiera nuevamente ser argumento durante el resto de la investigación ya para el juicio oral. O sea, nosotros creemos que a esta altura ya no, porque ese argumento se ha levantado en cada una de las causas derivadas del caso Audio, ¿no? Recordemos que todas tienen un origen, ¿cierto?, en la incautación del teléfono del señor Hermosilla. Y recordemos que de ahí, por ejemplo, sale las conversaciones que terminaron luego en la condena del ex director de la Policía de Investigaciones, señor Muñoz. También desde ahí se formalizó, digamos, en la causa FACTOP a bastantes personas. Desde ahí también incluso en la causa o la arista bielorrusa, también el señor, el fiscal regional Palma también en el sur. Y por último también, en base a esas mismas conversaciones, la Corte Suprema tomó decisiones para incluso los cuadernos de remoción de algunos ministros o de la ministra, digamos, de la Corte Suprema. Entonces, la verdad es que en cada una de estas investigaciones se ha levantado el mismo argumento y en todas ha sido rechazada. Nosotros creemos que no lo veíamos, la verdad, en esta causa como una problemática porque entendemos que ya ha sido una cuestión resuelta, incluso ya con sentencias ejecutoriadas, como en el caso del señor Muñoz, claro, ex director de la PDI. ¿Fiscal lo está investigando también por la contratación en la AMSO? De hecho es parte de los hechos que nosotros, digamos, imputamos también. A ver, esto eran muchísimas aristas más, ¿no? Nosotros formalizamos ahora por las que creemos que tenemos pruebas concretas de que efectivamente las conversaciones guardan una relación con lo que estaba ocurriendo directamente en ese momento en las distintas causas, pero no son las únicas, ¿eh? Y las otras que tenemos no las hemos cerrado, pero evidentemente no estaban o no estábamos en condiciones de poder imputar. Cuando uno imputa algo tiene que hacerse cargo de poder probarlo, ¿eh? Yo sé que para algunas personas es muy fácil tirar un nombre y por qué no se hace algo respecto de él, pero el que tiene la carga de probarlo somos nosotros, ¿ya? Cuando una causa es desechada por parte de un tribunal, a quien se acusa no es sino al fiscal que está liderando esa investigación. Entonces nuestras decisiones tienen que basarse, ¿cierto?, en fundamento. Entonces nosotros acá elegimos efectivamente aquellas situaciones que bajo nuestro criterio están mejor acreditadas, y tanto así que el tribunal las dio por acreditadas en su totalidad. Ya que eso es un respaldo importante en la investigación. Sí, absolutamente. También se da cuenta, una vez que Manuel Guerra deja la Fiscalía, que inmediatamente compra un auto de alta gama y compra un departamento. ¿Se han investigado las cuentas? ¿Se han levantado las cuentas? ¿Pudiera haber habido también una retribución monetaria? Nosotros efectivamente realizamos análisis patrimoniales desde el día 1. Nosotros no vemos un aumento patrimonial. Hay un aumento patrimonial, por cierto,
pero no vemos un aumento patrimonial que no pueda ser explicado por los contratos que, entre comillas, suscribió de manera legítima. Digo entre comillas porque efectivamente a él se le contrató como profesor, por ejemplo, en la Universidad de San Sebastián. Ya, pero esto se le fue contrató inmediatamente de la AMSU. después de haber dejado su cargo, o sea, había recibido un mes de sueldo. No, es que eso no es tan así. ¿No? Y a ver, si uno se compra un auto con compra inteligente o si uno bueno. compra una vivienda con crédito, la verdad es que Ya, ok. no, eso lo investigamos Sí. y no hay un aumento que pudiésemos decir. O sea, si usted me pregunta si pareció un auto al contado que valía 40 millones, no. Ya. Ya. ¿Qué pasa con la colaboración en el resto? Porque lo que vimos fue en la audiencia, pero ¿Manuel Guerra ha colaborado con esta investigación? Bueno, por lo menos recordemos que se le incautó su teléfono a la... Esto no se supo, digamos, porque nosotros evidentemente no ventilamos las diligencias que hacemos, pero a la semana siguiente, y se mencionó en la audiencia de estos días, él lo dijo en su declaración también, a la semana siguiente que se me asignara esta causa, a los días siguientes, fue un equipo de la policía, bajo mi dirección, y le pidió efectivamente entregar su teléfono celular y autorizaciones para abrir sus cuentas corrientes. Él podría haberse negado efectivamente, pero autorizó. Lo mismo hizo su señora, por lo tanto, desde ese punto de vista nosotros obtuvimos efectivamente la posibilidad de acceder a sus cuentas sin la necesidad de una autorización judicial, que por cierto se nos hubiera otorgado inmediatamente, pero no fue necesario en este caso. Ahora, fiscal, ¿esto puede dar pie a que se reabran las causas en las que Manuel Guerra participó como fiscal y que crearon jurisprudencia? Hay determinadas sentencias que hubieran sido distintas si él no hubiera actuado en favor de, digamos, los imputados y hubiera hecho su trabajo. Bueno, ese es un análisis que hay que hacer respecto de cada una de las causas y la situación procesal en la que se encuentra hoy. Yo desconozco varias de ellas, cuál fue el camino que siguieron con posterioridad. De hecho, por ejemplo, el caso Penta, entiendo que todavía no se acaba, que todavía hay imputados que están vigentes en esa investigación. Pero, por lo tanto, ese análisis no corresponde a esta investigación. Ese es un análisis que efectivamente habría que dar en cada una de las causas y no me corresponde a mí hacerlo. Hace unos días atrás veíamos a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, esposada en la situación que está básicamente atravesando en estos momentos el exfiscal Guerra, y la propia presidenta de la Corte Suprema manifestaba su pesar y... Vergüenza, ella lo dijo claramente. ¿Qué le pasa a usted con ver a un también ex compañero, ex fiscal, de la importancia de Manuel Guerra ahí? Bueno, primero, viendo el lado medio lleno del vaso, es que las instituciones están funcionando. O sea, no sale gratis realizar este tipo de conducta. Y segundo, no puedo sino estar de acuerdo y hacer mías las palabras de la ministra de la Corte Suprema y decir que también, como en lo que me toca a mi institución, no soy yo el llamado, la autoridad máxima es otra, pero en lo que me corresponde también efectivamente no puedo sino sentir vergüenza respecto de acciones como las que pudimos ver y que están en YouTube, si es que alguien quiere verlas, analizar su declaración o los relatos que se dieron en la audiencia de formalización, de hechos que efectivamente no pueden volver a repetirse por un fiscal regional bajo ningún aspecto. ¿Usted por qué quiso postular al cargo que él tuvo? Porque se presentó al cargo de fiscal, ¿no? No, al cargo de la Fiscalía Centro Norte. Sí. No, él no fue fiscal Centro Norte, fue Oriente. Él fue Oriente. Ya, me llamó la atención con la carrera que usted tiene, el fiscal estrella del norte, digamos, que no haya obtenido por lo menos una votación más alta para ese cargo. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, la verdad es que si no creyera, yo sé dónde va su pregunta, pero si no creyera en que los ministros que votaron ese día no tuvieran una actitud acorde a derecho, no hubiera postulado. O sea, creo que desde ahí yo despejo cualquier tipo de duda en relación a esa votación. Y por lo demás saqué 10 votos de 39 que estaban presentes, no es poco. Yo agradezco, digamos, la confianza de esos 10 ministros.
y confío efectivamente en el sistema, si no, no estaría acá. Ujú. Pero usted también cree que las investigaciones que ha llevado a cabo, sobre todo en este último tiempo, tienen un costo. Bueno, siempre tienen un costo las investigaciones que uno lleva y a veces uno ni siquiera se da cuenta de ello. Pero uno no está pensando en las investigaciones, como lo vimos desgraciadamente en el caso del señor Guerra, en qué va a deparar el futuro. Uno está cumpliendo ahora una función pública. En el caso mío, yo la verdad es que llevo más de 20 años en el Ministerio Público, me gusta, me levanto contento todos los días, me gusta lo que hago y por lo tanto no puedo representarme ni en este tipo de situaciones, ni tampoco en el ámbito de la seguridad propia, cuando uno, ¿cierto?, está frente a una organización criminal de otra naturaleza. Uno no puede estar pensando en uno, sino que en la función que uno desarrolla. ¿Siente el respaldo del fiscal nacional? Absolutamente, porque eso se me ha preguntado bastante y a veces en off se me pregunta un poco tratando de ver si hay algún tipo de presión. Y en absoluto. O sea, el fiscal nacional, primero, no tiene facultades para hacerlo, para darme instrucciones de ninguna naturaleza, pero tampoco las realiza de manera subrepticia. Así que eso despejarlo también absolutamente. Y ojo, si el fiscal nacional no quisiera que avance una causa, por ejemplo, no, bueno, no quiero acá ser autorreferente, pero no me la habría asignado. Yo creo. Esto es una apreciación súper personal, así que perdón por aquello, pero cuando se asigna una investigación, se asigna efectivamente sin prever lo que ese fiscal, cierto, puede hacer. Hasta dónde llega el fiscal nacional es hasta asignarte una investigación. Entonces, yo quiero pensar que si me asignó esta causa, como otras que me ha asignado, es porque quiere resultados. ¿Ya? Y no ha habido ninguna muestra de que eso no se hace, al contrario. Bien, no puedo dejar de preguntarle sobre las zanjas y lo que está ocurriendo en el norte, porque eso claramente cae bajo su ámbito de acción. ¿Qué espera de estas medidas que está realizando el gobierno en la frontera para evitar el ingreso ilegal de personas y también de hacer una contención contra el crimen que puede llegar de otros sectores? Bueno, a ver, en ese punto en particular, creo que fue por el año 2022 o 2023, que di una entrevista, me parece que fue a Radio Bio Bio, donde señalé que a Chile, por el norte, entraba quien quería. Y eso me causó varias llamadas, digamos, como una expresión poco feliz, por decirlo de alguna manera, pero que era muy real. Y no me arrepentí y no me arrepiento ni un poco en haber dado esa expresión porque era lo que estaba ocurriendo. O sea, yo lo único que estaba haciendo ahí era representar lo que ocurría en mi región. Y bastaba ver o pararse cerca del aeropuerto, en la línea férrea que está ahí a metros de la frontera, y ver cómo había una línea de personas que salía y una línea de personas que entraba. Y cómo es que veíamos vehículos tipo Uber que se estacionaban ahí a recoger gente y a llevar gente. Y lo mismo pasaba al otro lado de la frontera en Perú. Eso estaba ocurriendo. Ahora, eso cambió radicalmente, y lo digo con la misma fuerza con la que dije lo anterior, con la llegada del ejército. Cuando se le otorgó el control al ejército, no es que Carabineros no lo ejerciera, pero Carabineros no tenía los medios para estar en todos los lugares. Pero cuando se le dio el control al ejército, hubo un antes y un después. Y eso también fue de la mano con los éxitos que tuvimos nosotros como fiscalía. Entonces hubo varias cosas que fueron confluyendo para que tuviéramos una Arica mucho más ordenada como lo está hoy. O sea, bajaron mucho los homicidios, bajaron los delitos más complejos, no tenemos una presencia ya de crimen organizado como en esa fecha, y en gran parte es por la presencia del ejército. Así que desde ese punto de vista, una mayor cantidad de medios, yo no soy evidentemente muy docto en esas materias de seguridad ni de control fronterizo. Si los especialistas hablan de una zanja, si los especialistas hablan de mejor control de otra naturaleza, se habla de un muro, no lo sé, pero sí sé que es necesario un control. Así que no puedo sino que mirar con buenos ojos el hecho de que estén realizándose estas modificaciones y que se avance y no se vuelva, digamos, al estado en que estuvimos con anterioridad años atrás, cuando efectivamente tuvimos esa ola migratoria que en la región golpeó muy fuerte. Bueno, usted va a ser el primero encargado, o sea, más bien
lo que vaya pasando en el norte usted lo va a resentir en su mismo trabajo, así que dirá si han disminuido los delitos. Y no solamente eso, porque acuérdese, Matilde, que nosotros en un esfuerzo muy grande que hicimos tanto desde lo funcional como desde de quienes trabajan conmigo, fue crear la Fiscalía de Frontera. Entonces nosotros tenemos una oficina hoy día en el complejo Chacayuta, ¿no? Entonces, y además, si usted va a las 3 de la mañana, ahí hay un funcionario de la Fiscalía, hoy día. Entonces, nosotros evidentemente tenemos ese barómetro y hoy día, claro, los delitos o los problemas fronterizos o los ingresos irregulares han ido en disminución. Ya, y que esos ingresos irregulares se transformen en delito por las mismas razones que se dejó digamos, el mismo ingreso calificar como delito. ¿Qué le parece? La recalificación del ingreso, claro. Mire, a mí me toca hacer valer las leyes que quienes están llamados a diseñarlas diseñan. Así que si en este caso el Congreso define que vuelva a ser un delito el ingreso irregular, no me queda otra que asumir esa carga y tramitar, ¿cierto?, esas investigaciones. Ya, pero ¿cuánto se sobrecarga la Fiscalía cuando se recalifica? Nosotros nos tenemos que recargar lo que tengamos que recargarnos nomás. Nosotros no creo que son otros los que tienen que velar por eso. Lo que sí yo haría el llamado en esa discusión es retrotraerse, ver internet, revisar los medios de prensa, es por qué el año 2018, me parece que fue, o 2019, ¿por qué dejó de ser delito? Creo que cuando uno compara lo que se discutió en aquella época versus lo que se está discutiendo hoy, creo que algo no está cuajando. ¿Qué es lo que se decía en esa época? Reitero, sin meterme en la discusión actual. ¿Qué se decía en el año 2019 o 2018? Se decía que si es delito, ya el gobierno la autoridad administrativa deja de tener el control de lo que pasa y ese se traslada a la Fiscalía y al Poder Judicial en los tiempos que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso era lo que se decía en aquella oportunidad. Y por eso es que el gobierno de la época, si no me equivoco, el gobierno de Sebastián Piñera, instó, ¿cierto?, porque dejara de ser delito para tener mayor control y determinar el propio gobierno cuándo se expulsaba a una persona administrativamente. Y no dependiera de lo que un fiscal dijera o de una resolución de un tribunal. Y porque se recurría muchas veces judicialmente para frenar una expulsión. Es que eso se va a poder hacer siempre, eso se va a poder siempre, porque eso normalmente es por otra vía, es por una vía de un recurso de protección o de otra naturaleza, pero eso creo que no va a cambiar. Pero lo que ocurre respecto a la situación administrativa, recordemos también que habían personas en ese momento que se alcanzó a realizar que de la frontera las llevaban a un avión inmediatamente. Yo no sé si recuerda eso, pero está, si usted lo busca el año 2019, si no me equivoco, 2020. Bueno, si tuviera que ser delito, eso ya no se podría hacer. Por lo tanto, pero reitero, ahí yo no me voy a meter en esa discusión porque solamente le puedo decir por qué en esos años se discutía lo que se discutía. Claro, pero una parte de la discusión es recordar los argumentos que se usaron esa vez para quitar la calificación de delito. Bien, fiscal Mario Carrera, fiscal de la Fiscalía de Arica y Parinacota y además encargado aquí de la investigación del caso de Manuel Guerra. Muchísimas gracias por estar con nosotros justamente en este día que ha terminado la audiencia de formalización tan extensa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes y claro, yo puedo invitar efectivamente, como estas cosas ya son públicas en su mayoría, está en la audiencia, en la página del Poder Judicial, por lo tanto, si alguno de los que está viendo esto tiene dudas respecto, puede revisar porque eso ya está hoy día y es de conocimiento público, por así decirlo. Muchas gracias nuevamente. Ya, pues gracias a usted. Gracias. Hacemos un alto en Hoy es Noticia a esta hora de la tarde con ¿qué imagen vamos a mostrar? San Antonio, el puerto de San Antonio. Con esta imagen entonces ya del atardecer nos vamos a la pausa y regresamos con más. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.